Bienvenidos a todos los colegas y estudiantes que tienen pues la amabilidad de compartir conmigo estos momentos para conversar un poco sobre un tema muy importante que es el análisis funcional de la oclusión. El análisis funcional de la oclusión que muchas veces nos preguntamos, ¿no? ¿Y quién tiene que hacer el análisis funcional de la oclusión? ¿No? ¿A qué especialista le corresponde? Desde mi punto de vista, de mi experiencia personal, les puedo decir pues que esto lo debemos hacer todos los dentistas, ya sea que vayas a hacer una endodoncia, una ortodoncia, una prótesis, hacer tratamiento periodontal, pacientes de odontopediatría, es decir, esto es para todos. ¿Y qué es el análisis funcional de la oclusión? ¿Para qué se hace? Probablemente nos preguntamos, ¿y qué se utiliza para hacer ese análisis funcional de la oclusión? Pues a la pregunta de qué es, diremos que es un procedimiento clínico para poder nosotros obtener un diagnóstico. ¿Cuál es ese diagnóstico? Es poder separar a los pacientes que tienen una disfunción temporomandibular o los que no tienen una disfunción temporomandibular, ¿no? Para eso es un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento clínico? ¿Para qué? Para poder distinguir los pacientes que tienen o que no tienen una disfunción temporomandibular. ¿Qué se utiliza? Pues se ha utilizado muchos exámenes, test, índices, en la bibliografía los podemos ver, lo cual a veces hacen pues confuso, ¿no? Justamente estos dos primeros, que son los más conocidos, que empezaron por el año 68, 69, y luego han ido tomando un poco de aquí, un poco de allá. Habría que saber que han sido hechos principalmente para estudios epidemiológicos, en estudios clínicos individuales. No ha tenido mucho éxito. Luego un poco más reciente, estos del DCTMD, para poder nosotros, esto ha sido un intento de analizar criterios de diagnóstico, ¿no? Entonces el diagnóstico es netamente clínico. ¿A cuál de esos vamos a usar? Nosotros vamos a hacer esto, queremos conversar de este tema, no para buscar una teorización, ¿no? Porque probablemente en el curso en pregrado de oclusión se ha conversado mucho y muchos concluyen que se ha entendido poco, razón por la cual no se aplica a cada paciente. Entonces, pensamos de que la oclusión siempre está asociada al articulador semiajustable, está asociada a un proceso tedioso, confuso. Y no, el análisis funcional es un método para poder, ¿qué cosa? Analizar al sistema masticatorio, saber cómo funciona, cómo está, en qué estado está el paciente. Ahora, cuando hablamos del sistema masticatorio no podemos pensar en una cosa abstracta. Tenemos que pensar en el sistema masticatorio como algo real. Para entenderlo, pues se han agrupado en cuatro componentes funcionales del sistema masticatorio: el sistema de la articulación temporomandibular, el sistema neuromuscular, la oclusión dentaria y el sistema periodontal. Entonces, cada uno de estos puntos eh, nos ayuda a comprender cuál es la situación de salud o de enfermedad de un paciente en particular, para que nosotros podamos de esa manera, a través del conocimiento del estado de la función de estos, poder llegar a una conclusión, a un diagnóstico. Pues tiene el objetivo de que nosotros podamos distinguir, separar, entender qué paciente tiene una disfunción oclusal pura, qué paciente tiene una disfunción oclusal patogénica, y que no sea el dolor el único síntoma que nosotros podamos decir, uy, así tiene una disfunción oclusal patogénica.
¿no? Nosotros como profesionales de la salud tenemos que saber, tenemos que entender que el dolor no solo es sinónimo de enfermedad, hay otros signos y síntomas. Y tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender cómo definir a un paciente, cómo clasificar este paciente va aquí y este paciente va aquí. ¿Y por qué es importante eso? Porque un paciente que tenga una disfunción oclusal pura, o sea, un sistema adaptado, es un paciente que viene el día de hoy y dice, viene por una ortodoncia, se le hace el análisis funcional de la oclusión y es una disfunción oclusal pura, pues a comenzar la ortodoncia. El paciente viene por una prótesis y tiene una disfunción oclusal pura, a comenzar la prótesis. ¿Qué pasa en estos casos? Un paciente tiene disfunción oclusal patogénica, un sistema masticatorio no adaptado. Lo más recomendable no es iniciar la ortodoncia probablemente en este momento. Lo más recomendable no es iniciar la prótesis en este momento. Habrá que darle un tratamiento previo a esta disfunción oclusal patogénica, llevarla a ayudar a este sistema a que se compense y luego iniciaremos el tratamiento. Y eso es lo importante, o sea, esa es la importancia clínica. Entonces tenemos que hablar de qué cosa es una oclusión ideal. Una oclusión ideal entonces es una oclusión, ¿no? Que cumple de manera ideal los requisitos, ¿no? De los parámetros de una oclusión. Que llamamos ideal, ¿por qué? Porque de distintas escuelas de oclusión han ido poniendo distintos parámetros para poder nosotros comprender cómo funciona el sistema masticatorio. O sea, no quiere decir de que el objetivo que un paciente tenga una disfunción oclusal patogénica va a ser que lo tengamos que llevar a una oclusión ideal. No, no, no es así. Esto es para nosotros entender. Recuerden que el ser humano no viene con un manual de reparaciones, ¿cierto? O sea, a lo largo de estos años, muchos grandes dentistas han ido poco a poco tratando de comprender cómo funciona. Porque si no comprendo cómo funciona, ¿cómo le doy solución? Entonces, ¿y qué cosas, por ejemplo, cuáles son esos parámetros? Que el paciente debería, una oclusión ideal debería ser en que coincidan la oclusión en relación céntrica y la oclusión habitual. Es decir, un deslizamiento en céntrica igual a cero. Se dice que es que tenga un buen acople anterior, una guía anterior, un overjet, un overbite, de acuerdo a los parámetros, ¿no? De normalidad, que tenga guía canina, que tenga curva de Spin, que tenga curva de Wilson, que el contacto de los dientes posteriores sea de tal manera de que se cumpla los conceptos de la oclusión mutuamente protegida, ¿no? Lo que se llamaba el fenómeno de Christensen, ¿no? Que la desoclusión permita en el movimiento de lateralidad un contacto a nivel de canino y no existe interferencias en la fase de lateralidad, que estas desoclusiones no produzcan fracturas dentarias, que no produzca afracción cérvico-vestibular, que esto no produzca, que no haya ruido de la articulación, que no duela la articulación temporomandibular, que no haya dolor a nivel del sistema neuromuscular, ¿no? Que no haya lesión por trauma de oclusión a nivel del sistema periodontal. Entonces, eso es una oclusión ideal. ¿Todos los pacientes cumplen con esto? No. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos ahora que entender qué cosa es una oclusión patológica y qué cosa es una oclusión funcional. Entonces, una oclusión patológica es aquella oclusión, aquel sistema masticatorio que no cumple definitivamente con esos parámetros, pero que no cumple, ¿no? Y que al no cumplir, su capacidad de adaptación disminuida lo lleva a generar una oclusión patogénica. Una oclusión funcional es aquella oclusión que tampoco cumple con los parámetros ideales.
pero que gracias a su capacidad de adaptación, a una buena capacidad de adaptación, esto lleva a que este sistema termine en una disfunción oclusal pura, adaptada. ¿Y cómo vamos a distinguir eso? A través del examen clínico. Y tenemos también examen radiográfico, también tenemos examen de modelos. Sí, pero tenemos que entender que esto es clínico. ¿Lo podemos hacer? Sí, para complementar, pero el diagnóstico es básicamente clínico. Entonces, a través del examen clínico, nosotros podemos hacer esta distinción. ¿Okay? Y que ese es el punto importante, marcar la línea divisoria. ¿Qué paciente está en esta condición y qué paciente está en esta otra condición de disfunción oclusal patogénica? Esta es la importancia del análisis funcional de la oclusión. Eh, Siendo así de importante, es poco practicado. Y eso es el motivo por el cual nosotros queremos conversar hoy día de esto. Nosotros vemos muchos pacientes con disfunción temporomandibular, muchas veces ya en casos severos, ¿no? Y eh, los pacientes se sorprenden muchas veces de que el examen empieza por el grado de apertura oral. O sea, muchos pacientes que algo tan simple como eso. Así es, estimados colegas y estudiantes. Aparentemente, algo tan simple, tan sencillo, algo que los pacientes hacen cada vez que van a nuestra consulta, porque el paciente tiene que abrir la boca para que usted lo atienda, y lo que tenemos que cambiar es que muchas veces vemos la apertura, ¿no? Pero no la entendemos, no la valoramos, o sea, no nos dice nada, no nos dice nada porque nosotros no queremos escuchar lo que nos dice, no queremos ver lo que nos muestra, ese grado de apertura oral. Entonces, ¿cómo se evalúa la apertura oral? La apertura oral se evalúa por anamnesis. La apertura oral se evalúa por examen clínico. Y luego tenemos cómo se interpreta, porque, a ver, de preguntar yo le pregunto al paciente, ¿no? O sea, podemos, muchas veces nos queda a veces nos queda en las prácticas de pregrado, donde nos dan una ficha con mucha información que recolectar y entonces nosotros vamos llenando y cumplimos, ¿no? Ya lo apunté, muy bien, ya lo apunté, pero luego no significa nada, o sea, no interpretamos nada, no tomamos en cuenta, no nos ayuda en nuestra conducta clínica. Y como sentimos que no nos ayuda en nuestra conducta clínica, pues simplemente lo pasamos de largo. Entonces, la evaluación es por anamnesis. Por anamnesis le preguntamos al paciente, ¿y puedes abrir bien la boca? ¿Siente dolor o molestias al abrir la boca? Y si el paciente nos dice que sí puede, pues excelente. Está por ahí, vemos que es un buen primer paso. Otro paciente nos podrá decir, no, mire que ya no puedo abrir bien la boca, ni siquiera puedo comerme una manzana sin picarla. No puedo, el cubierto con la cantidad de alimento que antes lo ponía, ahora no puedo. Tengo que poner, o tengo que usar un instrumento más pequeño, como una cucharita en vez de una cuchara, ¿no? Y cómo eso podemos pensar que está bien, eso no funciona bien. ¿Cómo una persona puede vivir así? Y cuál es nuestro rol como profesionales de la salud para mejorar la calidad de vida de esta persona? Entonces, como todo esto también no deja de terminar siendo subjetivo, el examen tiene que ser objetivo. Y esa objetivización, esa materialización del examen se da por el examen clínico, donde ya es un examen clínico instrumental. ¿Con qué? Con una regla milimetrada y nosotros le pedimos al paciente que abra la boca. ¿Okay? Que abra la boca. El paciente abre la boca y nosotros medimos el espacio entre borde incisal superior y borde incisal inferior. Este espacio nos va a decir el grado de apertura oral, que es de 40 a 60 milímetros. ¿Okay?
Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una apertura que no llega a los 15 milímetros. Entonces, ya sonó la primera alarma en nuestra cabecita, ya sonó la primera alarma. Tengo un paciente con limitación de apertura. El siguiente cuestionamiento que nos hacemos, ¿y a qué se debe una limitación de apertura? ¿Por qué una persona no puede abrir bien la boca? Entonces ahí nos quedan dos opciones. ¿Recuerdan que hablamos de los componentes del sistema masticatorio? Decíamos que hay el componente del sistema neuromuscular, sistema de la articulación. Uno de esos dos, o los dos, están comprometidos en esta limitación de la apertura. Tengamos que tener en cuenta que 39 hacia abajo es limitación de apertura. 39 hacia abajo. Lógicamente no será lo mismo que una persona abra 14, 15 milímetros que una persona abra 30 milímetros. Entonces, pero ¿cómo puedo diferenciar? Si la causa, porque el examen, ¿no? Tengo que ya ir interpretándolo, no solo me tengo que sorprender, uy, abre poco, ya ahí, y eso en qué me ayuda en la clínica, y eso en qué me sirve. Si yo no lo puedo valorar e interpretar, pues no me va a servir. Entonces la interpretación va a ser sencilla. Se da porque tenemos que pensar o es muscular o es articular. Si es muscular, para saber si es muscular o saber si es articular, nosotros tenemos que hacer un procedimiento. Tenemos que intentar abrir la boca del paciente, ¿no? Lo que se llama apertura oral asistida. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ponemos la yema del dedo medio en el borde de los incisivos centrales inferiores y ponemos la yema del dedo pulgar en el borde incisal de los incisivos superiores. Y con una fuerza controlada pero firme, intentamos abrir la boca del paciente. Cuando nosotros intentamos abrir la boca del paciente, pueden ocurrir dos cosas: que se logra abrir la boca o que no se logra. Si se logra abrir la boca con esta manipulación, decimos que es una que probablemente o con mucha certeza la causa es neuromuscular. Pero si por el contrario no se puede lograr una apertura forzada, entonces diremos que esto es un problema intracapsular. Y entonces aquí ya me está dando un primer paso. Ya tengo una idea clara del paciente, con uno de 10 pasos. O sea, si es un problema intracapsular, me pregunto, ¿y yo puedo resolver esto? ¿Tengo la experiencia para resolver esto? Pues si es no, buscaré una ayuda especializada. Si yo tengo experiencia, seguiré avanzando en el procedimiento. Pero un problema muscular, pues es de más fácil resolución. Probablemente sea un problema de baja o mediana complejidad, ¿no? Entonces, estos promedios que están viendo aquí son que yo lo he puesto de mi experiencia, ¿no? En mi experiencia personal de ver pacientes con disfunción temporomandibular, cuando vemos un paciente que va entre 25, 28 hasta 39 milímetros, generalmente es un problema muscular. Generalmente el paciente, podemos abrir más la boca del paciente. Pero cuando un paciente abre entre 0 hasta los 25, 28 milímetros, pues ya ahí ya nos estamos haciendo la idea de que es un problema articular. Entonces, eh, este primer paso del análisis funcional de la oclusión nos da pues esta idea, ¿no? Nos va a ayudar a poder separar a los pacientes. ¿Quién tiene una disfunción oclusal patogénica? ¿Quién tiene una disfunción oclusal pura? Entonces no podemos pensar que una persona que abre 28 milímetros esté sano. Uno que habla 30 milímetros esté sano. También nos está ayudando a diferenciar ya la posible causa, dónde está el problema, ¿no? Muscular o articular. Estimados audiencia, muchísimas gracias por su atención.
Espero que esta conversación de hoy les ha podido servir, les sirva, o cualquier comentario que quisieran hacer, pues les quedo agradecidos de que me lo puedan escribir y yo gustoso de poder responderlo, ¿no? Entonces, miren, este primer punto del análisis funcional de la oclusión ya nos permite a nosotros tener una idea un poco más nítida de lo que va a pasar con el paciente. Nos faltan 9 pasos más, ¿no? Pero son sencillos. Así que espero seguir contando con su audiencia para los siguientes videos. Gracias.